Buenas noches, amados hermanos y amigos del Centro Cristiano Internacional, aquí en Maryland y en los diferentes países, Nicaragua, Colombia y Perú. Estamos aquí de nuevo siguiendo esta serie que tiene que ver con las finanzas personales, Catalina y yo. Y de verdad que ha sido una gran bendición podernos ver como haber podido tomar el reto de hacerlo y poder dar este pequeño testimonio acerca de de nuestra vida como pareja, como matrimonio, poder compartir con ustedes estos principios ya esta es la tercera sesión, y algunos errores que pues también hemos cometido, ¿no? Entonces, de verdad ha sido de gran bendición para ustedes y esperamos en estos próximos minutos tener ese tiempo para poder ya finalizando el día de hoy la tercera sesión, tercera y última, poder expresar otros dos puntos que son de valiosa importancia, entre ellos el cómo hacer el presupuesto. Muchos pues deben estar preguntando, oiga, si hay principios, hay algunos errores que se pueden cometer, pero en realidad cómo se hace, cómo se maneja, qué podemos hacer. Entonces vamos a dar unos tips, no son muy largos, es algo muy sencillo, de los cuales usted los puede tomar como referencia para hacerlo en casa. Seguramente algunas personas tienen su método, es válido, pero otras pues no saben cómo hacerlo. Así que, como habíamos hablado en las sesiones anteriores, lo importante en todo esto es primero tener la confianza puesta en Dios, en todas las cosas que hagamos, y ponerle un poquito de números y organizarnos. Todos estamos en la capacidad de hacerlos, y creo que desde el momento en el que uno se organiza, vienen bendiciones a nuestra casa, a nuestra familia, en nuestro trabajo, las actividades que estemos haciendo, pueden tener muy buenos resultados. Así que los dejo en compañía de mi esposa, que nos va a explicar hoy qué es un presupuesto familiar, qué ventajas tiene el hacer ese presupuesto, cómo se hace. Así que espero que tengan el lápiz y el papel y tomen notas para poder dilucidar toda esta situación, y pues finalizando ella yo también les voy a explicar algo que es de vital importancia. Amén. Qué bueno poder seguir con lo que ya habíamos tratado en las dos sesiones anteriores. Y hoy vamos a hablar algo más práctico y algo que nos puede servir en casa. Como decía mi esposo, seguramente muchas personas de las que nos están viendo tienen su método. Así es. Entonces, de todas maneras lo hicimos de una manera muy fácil y que seguramente a más de uno nos puede servir. Amén. Así Lo es. primero que tenemos que saber es qué es un presupuesto. Empecemos por el comienzo. ¿Qué es un presupuesto? Podemos decir que es organizar de una manera anticipada todos los ingresos y los gastos reales para no quedarme con deudas innecesarias y sí poder llegar a tener un ahorro. Así es. El ahorro es muy importante. Amén. Todo lo que estamos hablando aquí, de alguna manera lo estamos enfocando en que tenemos que pensar en un futuro. Y el futuro, ¿cómo podríamos hacer un futuro? Teniendo algo de ahorro. Amén. Un presupuesto se puede hacer semanal, cada 2 semanas, mensual, cada 6 meses, anualmente, pero pienso que lo ideal es una forma mensual. Mensual. Entonces claro. vamos a hablar como si todo el mundo lo fuéramos a hacer de una manera mensual. Quiero que vamos a empezar con la palabra, vamos a repetirla, creo que la hablamos en la segunda sesión, el siguiente versículo, Lucas 14, 28, que dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Yo creo que ahí está resumido lo que estamos hablando acerca de un presupuesto. Hay que planear, y eso es importante. Amén. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un presupuesto familiar? Nos trae bienestar, nos trae paz familiar, podemos ahorrar en tiempos buenos y también en tiempos malos, podemos construir un patrimonio, podemos salir de las deudas, podemos aprender a no volver a meternos en deudas
y lo mejor, podemos enseñarle a nuestros hijos cómo enfrentar, cómo manejar la palabra dinero. Así es. Amén. ¿Cómo se hace un presupuesto? Vamos de una vez a tocar el tema. Antes de hacer un presupuesto, de explicarlo, yo quiero que hagamos un ejercicio, es que hagamos una lista de todos los gastos que tenemos. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a agarrar el mes pasado, quizás mirando lo que nosotros llamamos el extracto del banco, quizás el listado de los cheques, quizás los biles, bueno, pero vamos a hacer un listado uno por uno los gastos que nosotros tuvimos en el mes pasado. Así es. Y si en el caso de que no tengan un extracto o algo, digamos, muy formal, pues usted simplemente toma los datos que tenga del mes pasado y los va apuntando en un papelito de manera muy sencilla mes a mes. Eso le permite identificar cuáles son sus gastos con respecto a manutención, la cuestión de la vivienda, el vestido y bueno, demás cosas. Entonces todos tenemos formas diferentes de gastar el dinero, así que pues ya es decisión de cada uno. Entonces este ejercicio lo vamos a hacer antes de empezar a hacer un presupuesto, porque una vez que nosotros hayamos hecho la lista de gastos y nos pongamos a mirar uno por uno, nos vamos a dar cuenta que más de uno de esos gastos era innecesario. Yo creo que a todos nos ha pasado, pero nunca lo habíamos hecho. Entonces vamos a ver cuánto pagamos de celular, cuánto pagamos de internet, cuánto pagamos de la cuota de la tarjeta de crédito, que cuánto pagamos cuando fuimos a la farmacia, que cuánto gastamos porque nos pasamos por alguna panadería y nos encantó un postre. Entonces, cuando hagamos ese listado, vamos a identificar a más de uno que era innecesario. Así es. Y ahora sí, vamos a hacer el presupuesto. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer cuáles son los ingresos, bueno, vamos a hablar mensuales, de todos los miembros de la familia, porque en la familia generalmente aporta 1 o 2 o 3 personas, entonces vamos a agarrar los ingresos de todos, de cada uno, y una vez tengamos ese valor, ya hicimos el primer paso de un presupuesto. Así es. Amén. Ahora vamos al segundo paso. En el caso de nosotros, pues sería el ingreso de ella sumado con el mío, básico. Y todos los ingresos que sean en cash, que sean en cheque, que provengan de trabajo, que provengan de ventas, que provengan, de pronto hay algunas mamitas que reciben lo que le llamamos child support. Todo es todo. Todo lo que ingresa de dinero a nuestra familia lo vamos a poner en ese listado. Así es. Ok, segundo paso, vamos a hacer el listado de los gastos. Lo que estábamos haciendo ahorita lo vamos a tener, pero solamente vamos a colocar los gastos necesarios e importantes. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el más importante? La casa. La vivienda. La vivienda, en algunos casos la renta, en otros casos la hipoteca. O mortgage, como le decimos acá. Otro rublo importante, la comida. Pero comida, vamos a tener en cuenta como que hacemos un mercado mensual. No vamos a tener en cuenta eso que gastamos en las visitas a restaurantes, en los antojitos, no. Solamente vamos a hacer la cuenta de la comida necesaria. Otro rublo importante, el diezmo. Otro rublo importante, el transporte. ¿Cuál más? ¿Se me está escapando alguno? Creo que son esos. Vivienda, comida, diezmos, transporte y no más. ¿Ok? Así es. Una vez tengamos nuestro listado de ingresos y de gastos necesarios, vamos a ver cuál de los dos es más grande. ¿Cuál es la ideal? Pues que el ingreso sea mayor que el gasto. Amén. Entonces, si estamos en ese orden de ideas, estamos bien. No se asuste, si los gastos son mayores que el ingreso, pues seguramente ya usted lo ha podido notar y se va a ir detectando puntos sensibles, o algunas personas dicen banderas rojas, ¿no? Esos puntos donde hay gastos, como decía Catalina, gastos innecesarios. Y eso le va a permitir analizar y ver de qué cosas usted se va a ir deshaciendo progresivamente, que quizás pues no suman, pero sí restan y restan bastante.
Amén. Hicimos un resumen con mi esposo que nosotros le llamamos ¿cuál es la meta financiera a la que debemos llegar? Y esto consiste en que los ingresos nunca deben ser menores que los gastos. Así es. Si nosotros tenemos esa formulita bien, podemos llegar a lo que se le llama una libertad financiera, una paz financiera en casa. Sí, podemos decir que la libertad, bueno, entre paréntesis, financiera o la tranquilidad financiera es igual, tenga en cuenta esa fórmula, libertad financiera o paz financiera es igual a ingreso mayor que el gasto, independientemente de cómo usted lo clasifique. Así es que eso es muy importante. Amén. Y entonces tenemos que tener muy en cuenta, los gastos necesarios, no los primeros que les estábamos haciendo la tarea de que íbamos a hacer los gastos que ya tuvimos, no. Para esta formulita vamos a hacer solamente los gastos necesarios. Así es. Si nosotros llegamos a ser disciplinados de alguna manera en que esta fórmula nunca se nos desbalancea, o sea, que los gastos no sean mayores que los ingresos, créame que vamos de una manera Vamos en la dirección correcta. Vamos en la dirección correcta a tener una paz financiera. Debemos recordar siempre, nunca gastar más de lo que ganamos. Otro, nunca el total de nuestros ingresos debe estar por debajo de los gastos. Si es su caso, hay que analizarlo. O una de dos, o tenemos que aumentar los ingresos o tenemos que bajar los gastos. En muchos de los casos, aumentar los ingresos es difícil. Sí. Es difícil encontrar un ingreso extra. Generalmente, pues la gente tiene que o hacer más negocios o hacer más trabajos en la tarde, en la noche, en los fines de semana que le van a exigir un desgaste. Esa es la forma como se puede hacer, digamos, en el corto plazo. No sé. Más. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es aumentar los ingresos y bajar los gastos. Aumentar los ingresos, como estabas diciendo, es difícil. Muchas de las veces estamos con un trabajo de todo el día, ¿dónde vamos a ir a conseguirnos o a qué horas vamos a poder tener otro trabajo extra? Así es. En cambio, bajar los gastos sí es posible. Es mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Y cuáles serían los gastos que podríamos quitar? Podemos analizar el celular, el cable y el internet. Muchas veces tenemos cada uno de estos servicios con una compañía diferente, entonces esto hace que todo sea más costoso. Si nosotros nos tomamos el trabajo quizás de ponerlos en una sola compañía, creo que nos vamos a poder ahorrar dinero. O si podemos quitar alguno de los tres. Sí, una de las cosas que también hemos visto que las salidas, o sea, son gusticos que uno se da y está bien, todo lo hacemos, pero las salidas a restaurantes, a sitios de diferente índole, eso si usted lo suma se va a sorprender, se va a sorprender con la cantidad de dinero que se está yendo. Así que pues nosotros también nos hemos dado cuenta de eso y hemos tenido, como dicen, que apretar en esa área de pues si salíamos 3 veces o comprábamos 3 veces comida afuera, pues que ya no sean 3 sino una. Y por eso le digo, se va a sorprender de la cantidad de dinero que se puede uno ahorrar al mes, digamos sacrificando un poco esa parte, ¿no? Creo que se puede hacer algo en casa o bueno, cualquier otra cosa. Exactamente, nosotros nos pasó en casa, o sea, quiero recordarles que todo lo que nosotros hablamos acá es porque ya lo pasamos, o en algunos casos lo estamos pasando. O lo estamos pasando. Entonces, lo que estaba diciendo mi esposo de las entradas al restaurante, resulta que sí es importante, a veces vamos al restaurante todos los fines de semana, entonces analicemos si mejor vamos un solo fin de semana y los demás disfrutamos en casa cocinando. Sí, podríamos hacerlo. Otras que estaba diciendo mi esposo era acerca de comprar comida entre semana en los restaurantes. Mejor armemos sanduchitos, armemos cosas simples en la casa para llevar al trabajo. Otra forma de de bajar gastos innecesarios sería compartamos transporte. A veces mi esposo se va para allá, yo me voy para allá, pero podríamos
Yo te paso dejando tu trabajo y después me voy al mío. Buscar la forma de ahorrar. Buscar la manera de ahorrar. Otra, utilizar una bicicleta. Ahorita viene, bueno, aquí donde vivimos, Sí, ahorita va a empezar un buen clima, podríamos aprovechar y utilizar la bicicleta para irnos al trabajo si es que lo pudiéramos hacer. Amén. Otra, revisemos las cosas que tenemos suscripciones, muchas de esas las podríamos quitar. Ni siquiera usamos que digamos que cada semana me está llegando una revista y ni siquiera tengo tiempo de verla, pero sí me están descontando de mi cuenta 20, 25 dólares mensuales, que quizás ese valor podría yo meterlo a mi ahorro. Sí, hay veces estas famosas compras por catálogo, llamadas, estas ventas que se hacen por televisión y todo esto, usted sin darse cuenta les está dando la autorización para que ellos hagan débito automático de sus cuentas. Y yo les sugiero, si nunca mira sus extractos o sus movimientos, porque hay personas que no los vemos, revíselos, que pueden haber gastos ahí que pues son sorpresivos y el sistema aquí así funciona. Una revista o cuestiones de eso son suscripciones automáticas que le están generando hasta un gasto importante. Amén. Y ya que estamos tocando el tema de esas suscripciones o esos pagos que son innecesarios, esas tarjetas de crédito que a veces tenemos, una, otra, nos está generando el estar pagando intereses, cuotas de manejo innecesarios. Entonces, tenemos que analizar cuál de todas esas podríamos llegar a cancelar. A veces es difícil, entonces una de las maneras que yo les sugiero es quitarse la deuda de la más pequeñita. Así es. Creo que es una muy buena manera de empezar a quitarnos esas deudas innecesarias. Una vez que nosotros nos hayamos quitado una deuda, vamos a sentir un bienestar, una tranquilidad que nos va a animar a seguir haciéndolo. Y todos estos consejos son básicos, creemos que le pueden ayudar para que usted pueda ir saliendo de la situación quizás difícil en la que se pueda encontrar. Para otras personas pues es simplemente un recorderis, o otras pues ya lo han pasado. Algo que hemos visto y que me parece terrible es cuando se tienen digamos, hablemos de créditos o tarjetas de crédito y se gastan todo el cupo de la tarjeta y no hay para pagar y empiezan a pagar la cuota mensual agarrando avances de efectivo de la otra tarjeta. Mire, cuando usted empiece a hacer eso, por favor, mire, eso quiere decir que algo muy mal está en sus finanzas, pero muy mal, muy malo. O sea, que usted agarre una tarjeta de crédito que está pagando quizás por encima del 17, del 18% y agarre un avance de efectivo para pagar la cuota mínima de esta que no puede pagar, pagando el 25%, eso es un indicador de que las cosas están muy mal, así que eso toca evaluarlo y ver cómo se puede solucionar. Eso es como un bombillo que se está prendiendo, como y pasa y es muy frecuente, digámoslo de esa manera. Amén. Entonces, ya terminando mi parte, vuelvo a recordarles que ingresos mayor que mis gastos. Así es. Si algo está mal, si mis gastos están por encima de mis ingresos, entonces tengo que buscar la manera de aumentar mis ingresos o de bajar mis gastos. Una vez que yo haya logrado esto, me queda dinero para ahorrar y puedo entrar a vivir en una paz financiera en casa. Amén. Así es. ¿Ya tienes tu primera parte? Sí. Ok, bueno. Ya entrando en la segunda parte, y esta es la última de este segmento, yo le quise poner el momento ideal, ¿cierto? Todos nosotros ya vamos a liberarnos un poco de esta idea, ya aprendimos a hacer el presupuesto, tenemos unos tips, pero yo quiero desde una base bíblica y un ejemplo bíblico ver qué hizo una persona. Yo sé que todos lo conocemos, alguien que tiene un papel muy importante dentro de las escrituras, qué hizo una persona para ser próspera, ¿cierto? Y yo voy a hablarles de José. Nosotros vemos o podemos ver la historia bíblica y es apasionante, hombres como Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿cierto? Personas como Nehemías, que fueron personajes que invirtieron mucho de su tiempo, se sacrificaron en muchas cosas y que lo lograron dar un giro total a sus pueblos y crearon un gran impacto.
personajes como David, como Salomón, todas estas personas tuvieron que administrar algo. Y si nosotros nos detenemos y vamos adentro de la escritura, eran personas que tenían, digamos, fortuna, si lo podemos decir de alguna manera. Y eso lo digo porque hay personas que dicen, ay, es que hermano, es que usted está explicando esto y lo otro, y eso era para los hombres de antes y eso no me toca a mí, y entonces empiezan a como ajustar la palabra y acomodarla como tratando de justificarse, pero en realidad es que esta cuestión de los ingresos y los gastos ha estado por siempre. Es ley, claro que sí, el ingreso tiene que ser mayor que el gasto, pero José, nosotros pues conocemos la historia, ¿no? Él nació en el seno de la familia Jacob y estando muy chico, estando muy pequeño, calculo yo 13, 14 años, en una salida que hicieron, sus hermanos se la jugaron mal y él fue vendido por ellos como esclavo, ¿no? Entonces, en ese momento, teniendo este precedente, yo quiero hablarles de ese momento ideal. ¿Sería que José tenía un momento ideal? No sé, nosotros todos esperamos un momento ideal en la vida, ¿cierto? Yo voy a hablar de algo que es de pronto muy sencillo, es un eclipse, ¿no? Un eclipse nosotros no lo vemos todos los días, el paso de un cometa, todo este tipo de eventos como sí, como extraordinarios, ¿no? Como que tienen que ver con la astronomía y todo esto no se ven muy seguido. De todas maneras hay unas personas que estudian todos estos fenómenos, los astrónomos y los astrofísicos y no sé cuántas personas más. Ellos se han estado preparando toda la vida, desde muy pequeños les ha gustado, empiezan un proceso para ver un fenómeno de estos que quizás va a ser una o dos veces en su vida, quizás una, quizás no lo van a ver. Yo me acuerdo muy pequeño, por allá en el año 86, 87, no sé, hablaban del cometa Halley. Yo creo que ustedes, los que están viejos como yo, se pueden acordar de eso. Y ese cometa tiene una particularidad que pasa como cada 80 años. Entonces todos estaban preparados y toda esta gente lo quería ver y quería, pues los astrónomos y todo esto, a ver qué pasaba. Ya habían como más máquinas y telescopios poderosos y todo. Entonces, como para poderle dar en cierta forma una explicación a la humanidad de esos fenómenos. El eclipse es lo mismo. El eclipse básicamente es cuando un astro se interpone, siento, en la sombra de otro. Y pues esto también genera ciertos comportamientos en la vida silvestre, en la atmósfera y bueno, todo esto para decirles que miren, todo esto, usted va a tener eclipses en su vida, ¿cierto? Eclipses, yo le voy a decir así. ¿Eso qué quiere decir? Que usted y yo vamos a tener oportunidades, ¿cierto? Y las oportunidades no se presentan todos los días. Toda oportunidad para poderla agarrar y para poderla identificar necesita una preparación previa. Todas estas personas que dicen, no, es que yo estoy esperando, hablando del momento ideal, estoy esperando el trabajo perfecto, ¿cierto? Y se sientan a esperar que le llegue el trabajo perfecto y el trabajo perfecto nunca llega. El soltero, la soltera, yo no tengo nada contra ellos, pero se sientan a esperar al esposo perfecto o a la mujer perfecta, ¿cierto? Ideal, y resulta que esto nunca va a llegar, nunca va a pasar, porque son tan exigentes o se sientan a esperar de que la situación perfecta sea y resulta que no se están preparando para hacerlo, ¿cierto? No quiero ir más allá al fondo porque resultaríamos en otro cuento. Ustedes dirán, no, usted está hablando de finanzas y ya está hablando de eclipses y eso, y no es la idea, simplemente es para que nos ubiquemos y digamos que hay oportunidades que toca aprovechar en la vida. Yo he desaprovechado muchas oportunidades, por eso les estoy hablando de esto, ¿cierto? Es importante que lo tengamos en mente. Entonces, entrando a la parte ya de la palabra, Génesis 39, 2 al 6, me lo va a leer mi esposa. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José,
y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. De hermosa presencia. Amén. Todos hemos escuchado la historia, sabemos lo que pasó, tenemos el precedente, pero el punto es que cuando él fue esclavo, lo vendieron sus hermanos, llegó a la casa de Potifar, ¿no? Entonces, en ese momento, José no gozaba de ningún beneficio. ¿Qué era él? Era un esclavo, ¿cierto? No gozaba de ningún beneficio, pero la palabra nos dice, oiga, más Jehová, más el Señor estaba con José. Entonces, ¿qué más beneficio que tener de nuestro lado a nuestro Dios? Amén. Eso es una realidad y es de vital importancia. Dios estaba al lado de José en medio de las circunstancias y él tenía puestos sus ojos sobre aquel muchacho. A pesar de estar rodeado de todos los lujos y todas las suntuosidades que podían representar, ¿cierto?, el hogar de Potifar, él no era dueño de nada. Entonces, yo quiero que nos situemos ahí. En este momento yo no tengo nada, no gozo de ningún beneficio más que el beneficio divino, el beneficio de Dios, ¿no? Y dice en el versículo 3, y vio Potifar que el Señor estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y José, partamos de que José tenía un don, él gozaba de la gracia del Señor, ¿cierto? Y además tenía un talento natural con los números. Eso era lo que llamaba la atención de Potifar en la vida de José. Dice que él lo hizo mayordomo en el versículo 4. ¿Eso qué quiere decir? Que lo hizo administrador, lo hizo gerente, lo hizo el manager de su casa. Pero el punto, yo voy de lo particular, digamos, a lo general, y yo sé que al Señor le gusta así, es que él empezó siendo, digamos, el administrador de su casa, el mayordomo de su casa, el manager de su casa, y dice que también entregó poder en el versículo 5, en su casa como en el campo. O sea, seguramente este hombre tenía una casa suntuosísima, grandísima, ¿cierto? Y también tenía como una finca o tenía una hacienda, tenía algún lugar de recreo donde tenía cultivos, donde tenía animales y donde pues seguramente él negociaba con las cosechas y las cosas que tenía allá. Entonces José gozaba de esa confianza de Potifar, José halló gracia delante de los ojos de Potifar y le fue soltando las cosas poco a poco. O sea, él llegó como esclavo, seguramente limpiando solo la cocina o el baño, no sé, y poco a poco él, conforme a su don, ¿cierto? Y conforme a la habilidad que él tenía, él fue capturando esa confianza y teniendo esa responsabilidad que era muy grande, ¿verdad? Confianza y responsabilidad, dos cosas básicas. Él no era dueño de nada, ¿cierto? José no se comparaba con nadie. Su corazón no era un corazón avaro, no se quejaba y seguramente se los digo que él sintió frustración muchas veces, pero lo supo manejar, ¿cierto? Él se enfocaba en hacer su trabajo y darle el mejor manejo al don y a la habilidad que él tenía. ¿El don cuál era? La visión que él tenía, interpretar los sueños, y la habilidad que tenía, que era también algo natural, con los números. Amén. Entonces, ese momento ideal parecía que iba llegando, ¿no? Cuando José estaba en la casa de Potifar. Ese momento, ese eclipse parecía que iba llegando, pero no por completo. Antes las cosas como que se le empezaban a complicar, y ya si nosotros leemos más adelante, dice que él ya se metió en problemas por un testimonio falso que dio la esposa de Potifar en contra de él, y él fue a parar a la cárcel, fue a parar a las mazmorras, donde también la vio muy negra, pero allí también logró poner a funcionar todas esas habilidades que él tenía y salió muy bien librado. En Génesis 45, quiero que vamos a Génesis 45 y vamos a leer el versículo 16. Entonces el precedente ahí es que cuando él ya había interpretado los sueños del copero y el panadero en la cárcel, estos por haber interpretado esos sueños bien, él fue llevado delante de Faraón, porque él habían dos sueños que como que no lo dejaban dormir tranquilo, como que lo atormentaban, ¿verdad? Entonces llevaron a José delante de Faraón para que él también interpretara esos sueños y pudiera hallar como esa explicación, a ver qué significaban o qué iba a pasar, ¿no? Entonces nos dice que en el versículo 16 del capítulo 45 nos dice que
el faraón le dijo, bueno, ¿qué es lo que usted tiene para nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer? Y él le dijo, mire, yo no soy quien puede hacerlo, ¿cierto? Ahí dice, respondió José. Dice sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Amén. Miren, eso es algo muy bonito de parte de José. El hombre se paró ahí al frente del faraón, que era el rey, si lo podemos decir, de Egipto, y mostró la dependencia absoluta que tenía de Dios. Amén. Entonces esa dependencia absoluta muestra o tiene una gran dosis de humildad, ¿no? Y el saber, José no era bobo, él sabía que él no podía irse en contra de Dios, y en ese momento aprovechó esa oportunidad, hermanos, aprovechó el momento de pararse al frente del faraón y hacer quedar bien a Dios, ponerlo a él al frente, ¿cierto? Él hubiera podido decir otra cosa, tenía la oportunidad de decir, no, yo soy el que le voy a dar a usted el resultado y yo quiero tanto. Pero no, él se paró con toda la humildad, haciendo buen uso, ¿cierto?, del don que le había dado Dios, puso a Dios primero, mostró la dependencia que tenía de él, y con adoración, ¿cierto?, y con mucho temor, porque yo creo que en ese momento las piernas le estaban temblando a ese hombre, ¿cierto? Puso a Dios por encima, le dijo, él es el que va a darle una respuesta a usted favorable. Es más, comprometió a Dios, porque Dios dijo, yo no le puedo dar una respuesta desfavorable al faraón, porque ya mi hijo dijo esto, ¿cierto? Entonces él se paró ahí y le dijo, Señor, tú le tienes que dar una respuesta favorable. Y se la dio, y sabemos que él interpretó el sueño, ¿no?, de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las espigas, y al final de todo eso, en el versículo 33, dice que por todo esto, léelo tú. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Así es. ¿Digo? Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimentos. Así es. Miren, entonces aquí lo que le está diciendo José es dándole la respuesta de parte de Dios, que era, oiga, van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez en la tierra de Egipto, va a haber hambre. Entonces usted tiene que ponerse a recoger todo lo que haya de cosecha y, ¿cuánto le dice ahí? Agarrar la quinta parte, ¿cierto? La quinta parte, el 20%, algo muy parecido a lo que estábamos hablando del presupuesto que estábamos haciendo con Catalina, porque ella les explicó. Y agarrar eso y guardarlo para los 7 años que se van a venir de hambre. O sea, sumando todas esas pequeñas porciones del 20%, iban a hacer provisión para enfrentar la hambruna que se iba a venir sobre Egipto. Eso mostraba algo, que José era un hombre visionario y que sabía planear, ¿cierto? Él dijo, usted tiene que escoger a alguien que sepa hacer las cosas, usted tiene que... Y él ya sabía lo que se venía encima de él. Yo creo que él ahí estaba ya presintiendo algo. Y algo muy bueno, era la oportunidad de José, era el momento de José, era la oportunidad, era el momento ideal. El momento ideal, por eso les digo, el momento ideal, ¿cierto? Él ya lo estaba presintiendo. Entonces, bajo el control de Faraón, también les dijo, oiga, usted tiene que nombrar unos inspectores, unos alcaldes, no sé, unos vicegobernadores o algo que se encarguen por regiones, porque miren, la tierra, el río Nilo, ustedes saben que es el río más largo del mundo, y las tierras del río Nilo que están al lado del Nilo son las tierras más fértiles. Entonces, la cantidad de recorrido que tenía ese río, ¿cierto? Las cosechas que se daban de lado y lado del río era algo que pues usted no lo podíamos ver, ¿verdad? Era algo muy grande, entonces tenía que dividirlo y tenía que saber administrar, ¿cierto? Debería depender de un hombre de confianza, de un hombre sabio, como lo dice en el versículo 34, que nombrara inspectores y nombrara personas de confianza para poder agarrar esa reserva sabiamente, sin tomar nada de ella, y a futuro poderla dividir sabiamente también y poderla distribuir entre las personas que pues iban a tener mucha necesidad. No nos olvidemos que iban a ser 7 años de necesidad, 7 años de hambre. Entonces, hay algo aquí importante. En el versículo 37 dice que al faraón le pareció bueno el plan. Entonces, seguimos hablando de que José era un hombre
muy bueno planeando cosas. Él le pareció bien, bueno el plan y dijo a los que estaban ahí reunidos, oiga, ¿podemos encontrar una persona en quien repose el Espíritu de Dios? Y le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y más sabio que tú. Yo creo que en ese momento ya José quedó como paralizado, quedó en shock, ¿cierto? Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes, solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Wow. Entonces, en ese momento ya estaba pasando de la casita, del pequeño cuarto de la casita donde había empezado como esclavo, a la finca de Potifar, ¿cierto? Ya estaba pasando a gobernar una nación entera. Así que Faraón, dice aquí en el 41, le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial. Nosotros vemos que ahí en el pueblo de Israel se ungía con aceite, pero aquí la unción la recibió fue con el anillo que se puso el faraón, ¿cierto? Y se lo puso a José, hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse en el carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínese. Fue así como el faraón puso a José frente de todo el territorio de Egipto. Miren, esto es impresionante, es grandioso, es fenomenal todo lo que estaba haciendo Dios a favor de José. Yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Básicamente, ¿qué estaba haciendo Dios ahí? Dios estaba honrando a su siervo, ¿cierto? Lo estaba trayendo de esclavo a gobernador, de algo pequeño a algo grande, ¿cierto? En lo que este muchacho duró muchísimos años en prepararse. Y le cambió el nombre, ¿cierto? Aquí cuando usted se hace ciudadano de los Estados Unidos se puede cambiar hasta el nombre. O sea, no sé si ustedes se sienten identificados con eso. Lo estaba haciendo parte del pueblo de Egipto. Él decía, usted es un egipcio más, ¿cierto? Usted tiene todos los beneficios y todos los derechos que yo puedo tener, el faraón. Y lo llamó Safnet Panea. Bueno, le dio esposa, mire, dice aquí que le dio esposa, ¿cierto? Y dice aquí que este hombre, que José tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, mire, él tenía 30 años. Yo creo que cuando lo vendieron sus hermanos, este muchacho no pudo haber tenido más de 15. Tomémoslo desde ese punto, ¿cierto? El calendario egipcio más o menos es el calendario que nosotros manejamos ahora. O sea que son 15 años en realidad reales que pasó José como esclavo, pasándola muy mal. Pero preparándose, poco a poco, preparándose para esto que le llegó a los 30 años. Fueron 15 años, yo lo digo de esa manera. Tan pronto como se retiró José de la presencia de Faraón, cuando ya estaba vestido, cuando tenía el anillo, entonces dijo, ¿qué dice acá? En el versículo, al final del 46 dice, se dedicó a recorrer toda la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia la tierra produjo grandes cosechas, ¿cierto? En el 48, así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y los almacenó en las ciudades. Entonces, esto no se refería solamente a granos, allá había carne, había pescado, había, una cantidad de cosas que él tenía que administrar y tenía que estar pendiente de esos, digamos, vicegobernadores, esos alcaldes de esas pequeñas regiones a las que pertenecía Egipto. O sea que la labor era, ahí sí como dicen, faraónica, era grandísima, era algo que él tenía que hacer que necesitaba mucha eficacia. Dice que él fue recogiendo todo el alimento y junto al alimento se juntó el alimento como quien junta arena del mar y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarse. Mire, hermano, él era muy bueno con los números, él administraba muy bien su casa, administraba muy bien el pueblo, pero llegó a ser tanto lo que hubo en cosecha que ya no lo podían contar. Era pérdida de tiempo. Así que fue algo que se salía impresionante, que se salía totalmente de la mente, ¿verdad? Entonces, y aquí viene el final. Antes de comenzar el primer año de hambre, o sea, ya habían pasado 7 años, ¿verdad? 7 años desde que él comenzó a recorrer toda la tierra de Egipto, a organizar, a distribuir y a hacer lo que tenía que hacer. Eso quiere decir que después de que él le llegó ese momento perfecto, él tuvo que seguir trabajando y tuvo que seguir dándole rienda suelta a su capacidad como mayordomo, ¿cierto? Como
como administrador de los recursos que él tenía. Como usted y yo somos administradores de los recursos que tenemos en casa. Tuvo que seguir trabajando. El trabajo no se detiene, el trabajo tiene que seguir, las habilidades tienen que seguir, ¿cierto? Y todo esto se tiene que dar en el momento perfecto, en el tiempo de Dios. Amén. Dice que al final de los 7 años, ¿verdad? Él tuvo dos hijos, ¿cierto? Al primer año de hambre, ¿cierto? Que empezó el primer año de hambre, él tuvo 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que se me olvide todos mis problemas de mi casa paterna. Y al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Ese término fecundo es un poco como antiguo, no sé, eso quiere decir, oiga, Dios me ha hecho productivo en la tierra donde he sufrido. Amén. Amén. ¿Cuántos hemos sufrido en muchos lugares, ¿no? Él le dio la gloria a Dios. Él se situó como hombre, dependió de Dios y le dio la gloria a Dios, ¿verdad? Diciendo, oiga, tú me has hecho un varón próspero en medio de esta tierra donde he sufrido. Yo a ti te doy la gloria y la honra. Me imagino que así se lo expresó al Señor. Dijo que fue al final, antes de comenzar el primer año de hambre. Él duró 7 años recorriendo la tierra de Egipto y hasta ese momento tuvo hijos. ¿Qué podemos deducir de ahí? Que él no estuvo en casa con su esposa durante 7 años. Después de que se casó, él se dedicó a trabajar y a sacar adelante la tarea que le había dado el faraón por realizar. Al final de los 7 años de abundancia llegaron los 7 años de escasez, nacieron sus hijos, ¿verdad? Y dice aquí en el 56, cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios, además de todos los países que llegaban a Egipto para comprarle alimento a José. Porque el hambre cundía ya por todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo, como decían, ya no se podía contabilizar, ¿cierto? No se podía contar muchos pueblos alrededor de Egipto, incluyendo el pueblo de Israel, llegaron a beneficiarse de esta cosecha. Lo que yo veo es que era tanto el trabajo que él tuvo que hacer por 7 años, o sea, no me imagino 7 años recolectando, porque sabía que eran otros 7 años que tenía que distribuirlo. Si a veces para nosotros distribuir el mercado de un fin de semana, el mercado que hacemos un fin de semana, distribuirlo para una semana y en una casa, a veces es algo estresante. Ustedes se imaginan 7 años, ¿cuántos pueblos? O sea, José era una persona demasiado inteligente y lo mejor era que siempre le creía a nuestro Señor. Todas las veces que tú lo has nombrado, siempre le dio la gloria a Él y siempre lo puso delante. En primer lugar. Amén. Y siempre, de buena manera, Él se sometió y dejó que su don, que su talento floreciera, digámoslo de esa manera. ¿Qué quiero decirles con esto, iglesia? Miren, nosotros debemos pasar por un proceso para obtener las bendiciones de Dios. No nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado casa, no nos ha faltado la familia. En esta época complicada de este COVID, de esta pandemia, hemos tenido que experimentar muchas cosas. El Señor debe ocupar el primer lugar en todo. Amén. Usted puede decir, oiga, esto era José, es un personaje bíblico, es un hombre rico. Usted puede decir todo lo que quiera. Pero ejemplos como el de José, hay muchos más en la historia bíblica. Nehemías tuvo que reconstruir las murallas de Jerusalén y fue también una labor muy dispendiosa en la que le tocó utilizar todo su talento por encima de un montón de obstáculos. No podríamos terminar hoy si empezamos a analizar todo eso, pero el punto es que todos tenemos que atravesar un valle seguramente. ¿Para qué? Para poder formar el carácter que Dios necesita para que nosotros administremos nuestras cosas de buena manera. Ese momento ideal, mire, no se quede esperando el momento ideal, salga a buscarlo,
seguramente lo va a encontrar así como el astrónomo encontró el eclipse o vio el cometa, ¿cierto? No se quede esperando su trabajo ideal, no se quede esperando esa persona ideal. Trabaje, prepárese para hacerlo. El momento, miren, yo le puedo decir, sí se puede, el momento va a llegar, como le llegó el momento a ese muchacho. Él tuvo que pasar un proceso de preparación muy duro, ¿cierto? En el que llegó incluso a pensar que Dios se había olvidado de él. No es fácil, hermano. O sea, es que póngase en las circunstancias. Pasar de un hogar, ser el niño de papi, del hogar, a pasar a ser esclavo. Amén. Y seguir con el corazón siendo fiel al Señor. Es algo muy complicado. Malos tratos, humillaciones, hambre, frío, desnudez. ¿Qué más? Muchas cosas más. Pero su corazón seguía firme. Amén. En el llamado. Él sabía lo que él tenía en el corazón. Usted sabe lo que Dios le ha dado. Amén. Lo sabe porque lo sabe, estoy seguro. Dios se lo ha dicho. Saque lo que tiene. Bendiga al pueblo, bendiga a su familia. Bendiga a las personas que están en su trabajo. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Yo duré mucho tiempo, se los decía, en la sesión anterior, sin trabajo, 4 meses, no sé, 5 quizás, pidiéndole a Dios que pues algo que se ajustara a mi necesidad, no me importaba cuánto me iba a ganar. Un día pasé por un lugar y había un aviso que decía, se necesita ayudante. Ayudante. Dios mío, bueno, pues he hecho muchas cosas en la vida, pues ahora pues voy a tocar las puertas aquí porque me beneficia porque estoy cerca a mi casa y pues necesito algo. Toqué las puertas, miren, ustedes no saben, ya no soy ayudante. Han pasado quizás casi 6 meses y las cosas han sido, encontré un lugar, miren, después se los voy a decir, pero ha sido una bendición para mi familia y para mí el poder llegar a ese lugar. Amén. A este muchacho se le mezcló todo, miren, se le mezcló ese eclipse, ¿no? Se le mezcló la visión, se le mezcló el talento, se le mezcló la habilidad que tenía, se mezcló, se unió, ¿cierto? La espera, ¿no? La confianza, la responsabilidad, la fe, la esperanza, todos los sueños, todo se le reunió en un momento. ¿Por qué? Porque había sido fiel al Señor. Amén. El momento ideal, la oportunidad, a esa oportunidad Él no le dijo que no. Muchos de nosotros hay veces vamos por la vida y se nos presentan cosas muy buenas y por orgullo, por inexperiencia o simplemente porque es un arrebato o cosas tontas de la vida decimos que no lo necesitamos, pero no vemos más allá de lo que puede ver detrás de eso. El momento ideal, Él dijo, ok, yo asumo el reto, usted me va a poner ese anillo, yo me lo pongo, sé la responsabilidad que voy a tener y voy a trabajar duro para sacar este proyecto adelante. Usted y yo tenemos un proyecto de vida importante, tenemos hijos, estamos en una gran nación, hablo de los que estamos aquí en Estados Unidos. La gente que está en nuestros países queridos de Latinoamérica, los retos quizás pueden ser más grandes, pero les puedo decir algo, el Dios es el mismo. Amén. Amén. La comparación, todo esto que hablábamos hace 2 sesiones, la codicia, la queja, la amargura, la frustración, solo hacen que nosotros ¿qué? Alejemos y desenfoquemos del verdadero propósito Amén. Del Señor para nuestras vidas. Amén. La voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros seamos salvos y que seamos discipulados. Hoy estamos siendo discipulados, estamos Amén. Aprendiendo algo nuevo. Usted tiene la salvación en su mano y usted va aprendiendo cosas por el camino, va a ser un hombre o una mujer de éxito. Vamos a organizar nuestras cosas en casa, ¿verdad? Amén. Nuestras finanzas, todo lo que hemos explicado en estas 3 sesiones. Miren, decía Cata hace un rato, miren, todas esas cosas nos han pasado a nosotros. No es que lleguemos aquí y digamos, no, es que leímos un libro y estamos aplicando aquí la administración y la gerencia y la estrategia y no sé qué. No, son cosas sencillas que nos han pasado. Hemos puesto algo de nuestra experiencia laboral, ¿verdad?
y también hemos puesto algo que signifique algo, que tenga una referencia bíblica, ¿cierto? Para decirle, oiga, organicémonos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. La salvación, que aprendamos, que saquemos nuestros sueños adelante. Pero es necesario que todos pasemos por un ¿qué? Proceso. Por un proceso. Los procesos son importantes. Y yo se lo digo a esto a los muchachos, a los más jóvenes, oiga, no se quede esperando con el control del televisor en la mano, porque no va a llegar el trabajo ideal de esa manera. No va a llegar la mujer que usted espera de parte de Dios de esa manera. O a las chicas no va a llegar su esposo, el príncipe azul, no va a llegar de esa manera. Tenemos que trabajar, tenemos que dar lo mejor de nosotros, asumir responsabilidades, ¿cierto? Empezar proyectos y terminarlos, así no obtengamos los mejores resultados, pero empezar y terminarlos y darle la gloria y la honra al Señor, como lo hizo José. Leíamos hace un rato que José dijo, oiga, el Señor es el que le va a dar a usted una respuesta afirmativa, positiva, ¿cierto? Que lo va a beneficiar, yo no. Amén. Entonces ahí donde usted está, hermano, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios y esperando que Él nos enseñe, que traiga muchas más enseñanzas a nuestra vida. La iglesia de Jesucristo no ha perecido, no va a perecer nunca. El evangelio se va a seguir extendiendo y quiero decirle a usted quizás que no ha escuchado del Señor, oiga, escuchar de Jesús es la mejor oportunidad que usted tiene en su vida. Amén. Es la mejor de todas. Jesús es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Amén. Amén. Entonces cierre sus ojitos ahí donde usted está y me va a acompañar con esta oración ya para terminar. Amado Señor y Dios, en esta noche Gracias, Señor. te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Dios mío, por abrirnos los ojos de esta manera. Gracias, Dios mío, por enseñarnos los fundamentos, enseñarnos los principios, enseñarnos la palabra que es fiel y verdadera. Señor, sabemos que tenemos necesidades, muchas, que hemos cometido muchos errores, Señor, pero estamos en un camino, en un proceso que quizás es complicado y necesitamos tu ayuda, Señor. No nos dejes, Señor, no nos abandones. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que cada proyecto, a que cada sueño que quizás tengamos se haga realidad en tu tiempo. Pero prepáranos para ello, como lo hiciste con José, Señor. Que a pesar de las circunstancias difíciles, no olvidemos el talento, no olvidemos el don, Señor. Lo que tenemos adentro para dar, Señor. Lo bueno, que lo podamos dar en su tiempo, Señor. Señor, bendice, Dios mío, nuestra iglesia, bendice nuestras familias, Señor, y trae, Señor, ese refrigerio espiritual que tanto necesitamos, Señor, todos nosotros, por toda esta situación que estamos viviendo en medio de la pandemia, Señor. Muchos hemos perdido algo, Señor. Hemos perdido, Dios mío, quizás el trabajo, hemos perdido, en el peor de los casos, a un familiar, a un ser querido, Señor. Pero hoy te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a aprovechar esas oportunidades y a organizar, Señor, nuestra vida para tu honra y gloria, Señor. Sabemos que de esa manera, Señor, vamos a tener buenos resultados y vamos a salir adelante, Señor. Gracias te damos hoy, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Amén. Señor. Bueno eres, papito. Gracias. Amados hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga y esperamos verlos en la próxima oportunidad. Esperamos bendiciones y esperamos que estas cosas que hemos hablado durante estas sesiones pueden ayudarles a ustedes. Quizás alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos dispuestos a responderles y ayudarle. Yo sé que todos estamos aprendiendo y de la mano de nuestro Señor sabemos que todo va a salir bien. Amén. Amén. Dios los bendiga.